Bien, mis estimados, ahora sí, después de haber leído la carta de nuestros hermanos que son tan amados para nosotros, ubiquémonos en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, si son tan amables. Lucas, capítulo 2, por favor. Y guarden esa cita de Lucas 2, sepárenla, pónganle una cinta, un separador, un papelito, y vayan conmigo a leer, solamente a leer unos versículos de Mateo capítulo 1. Guarden Lucas 2 ahí, y vayan conmigo a leer Mateo capítulo 1. Ubíquense en Mateo capítulo 1, de los versos 18 hasta el verso 25, por favor. Mateo capítulo 1, del verso 18 hasta el verso 25, y lo vamos a leer porque esta parte de Mateo presenta los sucesos previos al pasaje que vamos a estudiar hoy. Entonces, bueno, que como estamos trayendo la historia completa, no nos quede haciendo falta ningún pedacito. Recuerden ustedes que organizando cronológicamente lo que sucedió con María, tenemos que el ángel Gabriel fue a María y le dio el anuncio de que iba a quedar embarazada por la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? 3 meses después, ella se va para donde su pariente Elizabeth y está con Elizabeth ¿cuánto tiempo? 3 meses. Entonces 3 más 3, 6. Cuando se viene de allá con 6 meses, es que llega a José. Es ahí donde José se da cuenta que su prometida está embarazada, donde decide dejarla secretamente para no ponerla al escarnio público, pero quiso divorciarse de ella, quiso abandonarla, a lo cual hubo una intervención del Señor y él, por esa intervención del Señor, la realizó. ¿Qué indica eso? Que el pasaje de Mateo capítulo 1 nos va a situar entre lo que pasó en los 6 meses, desde los 6 meses hasta los 9 meses de María. Entonces, miremoslo por favor. Mateo capítulo 1 ya están ahí, para que leamos, solamente leer los versículos 18 hasta el 25. Esto sucede desde los 6 meses en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, que es decir, quiso divorciarse. Y pensando él en eso, en divorciarse, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, hermanos, ubiquémonos en lo que va a ser acá. Viene el ángel Gabriel a María, ella queda embarazada, a los 3 meses se va a visitar a Elizabeth, a los 6 meses de embarazo se viene donde Elizabeth y se presenta al hombre con el que está desposado, a José. Él quiere dejarla, quiere abandonarla, pero por una intervención del Señor, él la recibe y pasan 3 meses más, 9 meses. Y el pasaje de Lucas 2, que es el que vamos a estudiar hoy, nos va a decir qué pasó entonces desde ese 9º mes que nace el Señor Jesucristo y lo que continúan en esas primeras horas o en esos primeros minutos de nacimiento de él. Habiendo leído Mateo, vámonos a Lucas, que es el texto de estudio para hoy, capítulo 2 de Lucas, y hoy vamos a estar hablando acerca del nacimiento del Salvador. El nacimiento del Salvador. Esta es una parte bien interesante, mis hermanos. Ustedes se van a dar cuenta que aquí vamos a estar ante la historia de la Navidad. Se van a dar cuenta que aquí vamos a estar ante el suceso que partió en 2, nuestra historia antes de Cristo, después de Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios no nos presenta tanto una tierna o una sentimental imagen de Navidad,
Contrario a eso, la palabra del Señor nos presenta cómo desde el pesebre la cruz de Cristo está presente. Es decir, la palabra del Señor nos va a mostrar que ese evento que aconteció allá en Belén tiene sentido a la luz de lo que ocurrió 33 años después en el Gólgota, cuando el Señor Jesucristo murió para pagar por sus pecados, por mis pecados. Y cuando vayamos adentrándonos en el estudio, nos daremos cuenta que hay una enseñanza principal en este pasaje, y es que el Salvador nació para morir por nuestros pecados. ¿Por qué razón les digo eso? Cuando nosotros observamos el verso 11, dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y por supuesto, para que el Señor Jesucristo sea el Salvador, tuvo que haber muerte de por medio, porque la muerte es lo que paga por los pecados de nosotros los pecadores. Entonces, esta historia de hoy se divide en tres eventos. Hay tres escenas para la historia de hoy. La primera escena nos va a mostrar en los primeros 7 versículos cómo hay una serie de acontecimientos con los cuales el Señor cumple la profecía que dio. En la segunda escena nos va a mostrar cómo un ángel del cielo anuncia que ya nació el Salvador. Y en la tercera escena nos va a mostrar a un grupo de pastores dando la noticia que habían oído acerca del Salvador. Esas son las tres escenas que vamos a tener o que presenta la Biblia en la historia de hoy, y quiero que me acompañen a mirarla. En primer lugar, consideremos, hermanos, que el nacimiento del Salvador se dio en circunstancias especiales. ¿Qué tipo de circunstancias especiales? Primeros 3 versículos del capítulo 2. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Bien, ¿qué es eso? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Aparece la palabra empadronar en el versículo 1, que para nosotros es como raro, ¿no? Como raro. La palabra empadronar significa volver a la casa de los padres de uno. Y por eso en el verso 2 se coloca un sinónimo de empadronar, que es la palabra censo. Entonces, ¿qué es empadronar? Hacer un censo. Permítame contextualizar eso en nuestro entorno colombiano. ¿Qué indica eso? Que Augusto César, que era el emperador del momento, envió a los del DANE para que encuestaran. Del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para que hicieran el censo. Eso fue lo que pasó. Solamente que con una pequeña variación. Cuando nosotros los colombianos, el DANE nos va a censar, cada uno de los funcionarios van a nuestros hogares. La orden de él fue al inverso. Cada uno de ustedes váyase a su lugar de origen. ¿Qué quiere decir? Marisol vaya a Chocó, Roberto váyase para Tanques, John Frey váyase para Ocaña. Cada uno tenía que llegar a su lugar de origen. Y eso es lo que sucede ahí. Entonces es interesante que el primer acontecimiento que nosotros tenemos aquí ante el nacimiento del Salvador es un censo mundial. ¿Por qué les digo mundial? Porque observen ustedes la parte final del verso 1. ¿Cómo dice la parte final del verso 1? Que quién fuese empadronado o que quién fuese censado. Todo el mundo. Eso es un censo mundial. Y todo el mundo, entiéndase, por todo el mundo conocido y conquistado por el Imperio Romano, que eran los que mandaban en la época. Pero permítanme decirles algo: que Jesús naciera en Belén era un evento que había sido ordenado por Dios mucho antes de que Augusto César diera la orden de hacer un censo. ¿Dónde se había dicho o se había hablado acerca de ese nacimiento? Unos 500 años atrás, antes de que ocurriera esto, Miqueas había profetizado lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, miren qué interesante. ¿Dónde vivían José y María para esa época? ¿Dónde vivían ellos? Recordémoslo, que la historia ya hemos mirado. ¿Dónde lo mirábamos? Que es una ciudad asentada en tinieblas, según Mateo. En Nazaret. Muy bien. Ellos vivían en Nazaret.
Pero había un problema. La profecía decía que el Salvador del mundo tenía que nacer ¿dónde? En Belén. Miren ahí, Belén. ¿Cómo hizo el Señor para que se cumpliera la profecía? Muy sencillo. Agarró a este gobernador, a este emperador, que por cierto era impío, no creía en Dios, y lo motivó a que hiciera un censo. Con ese censo, estos habitantes de Nazaret volvieron a su lugar de origen, que era Belén, y ahí se vio el nacimiento del Señor, y así se cumplió la profecía que años, cientos de años atrás, el Señor había dado. Esto me hace pensar en lo siguiente, mis hermanos. Aún el emperador, aún el presidente, aún el rey más impío, sigue estando sujeto a la voluntad de Dios, y al final de cuentas va a ser solo lo que Dios quiere. Por esa razón, nosotros los creyentes no tenemos que pelear por partidos políticos. Nosotros oramos al Señor por nuestros gobernantes y confiamos en que el Señor nos dirigirá cualquiera que sea la circunstancia. Eso es lo que ocurrió con ese que está acá. ¿Para qué se hacía el censo? En nuestra época el gobierno nacional dice para saber quiénes somos y qué necesitamos. Pero ¿para qué se hacía el censo allá en esa época? Para identificar cuántas personas, cuántos varones podrían ingresarse al servicio militar, cuántos podrían ser reclutados, y para analizar también cuántos impuestos podían gravarse al pueblo. Creo que no ha cambiado mucho, ¿verdad? No ha cambiado mucho después de 2000 años, sigue similar el asunto. Esa es la idea, y en esa circunstancia de un censo mundial nació el Señor Jesucristo. ¿Qué otra circunstancia se da con ese censo mundial? Que al Señor en su soberanía le place utilizar unas ciudades insignificantes. Hay dos de ellas mencionadas, que ya nombramos por cierto, pero mencionadas con claridad en el verso 4 y 5. Observen ustedes que dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, miren la primera, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, miren la segunda, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, consideremos un poquito esa parte que nos habla aquí la palabra del Señor. Según Mateo, ¿qué característica tenía Nazaret? Dice que era una ciudad asentada en tinieblas. Tal era el desprestigio de Nazaret, que cuando se le dijo a Natanael que el Señor Jesús venía de allá, la pregunta de Natanael fue ¿cuál? ¿De Nazaret podrá salir algo de bueno? Una ciudad insignificante. ¿Pero qué me dicen de Belén? Miren, Belén era tan insignificante que en la profecía que ahorita leíamos de Miqueas, fíjense ustedes que dicen: pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá. Esa es una manera de decir que Jerusalén era una ciudad insignificante. Pero qué interesante que al Señor en su soberanía le ha placido usar para sus propósitos tanto cosas como personas insignificantes. Cosas o ciudades como Belén, como Nazaret, que eran despreciadas, y personas tan insignificantes, una virgen comprometida con un carpintero, ambos pobres, pero eso quiso usar el Señor. Por eso recordaremos que el Señor dice que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escoge Dios. Escoge Dios. Y esa es la idea de acá cuando nos habla de que hay unas ciudades insignificantes. Pero aparte de que las ciudades son insignificantes, el Señor en su sola voluntad le place escoger un lugar despreciable para el nacimiento del Señor. ¿Cuál es ese lugar despreciable? Versos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón quiere decir el cuarto de huéspedes, donde podían llegar los viajeros. Y algunas veces hemos sido como duros, como el dueño de ese mesón, diciendo: ¿por qué no nos recibió? Pero recuerden ustedes que todo esto se está dando en medio de una circunstancia que está afectando a todo el mundo, y es que hay un censo mundial.
Entonces, ¿cómo estaban todas esas ciudades? Llenas. ¿Cómo se ponen los pueblitos de Colombia cuando es Navidad? Cuando llega diciembre. Llenos, porque vuelven a sus lugares de origen. Eso es lo que ocurrió acá. Y si ustedes observan, la Biblia no habla mal del dueño, del mesonero, del dueño de ahí del lugar. Sencillamente dice que no había lugar. Pero nos dice que él nació en un pesebre. El pesebre se le llamaba a dos cosas se le llamaba pesebre. La primera se le llamaba un cajón de madera donde se le echaba la comida a los animales. Esa es la primera de pesebre. Podía ser ese cajón de madera o podía ser en una cueva que había un hueco del tamaño similar a un cajón de madera y ahí también colocaban el alimento. O pesebre también se podía llamar como tal la cueva o el establo donde estaban. Cuando llega diciembre, uno ve los pesebres bonitos. Río, la ovejita que no se queda parada, sino que se acuesta, los burritos, los magos, todo eso ya como dedito, ¿cierto? Y como estamos en Colombia, el Power Ranger que no hace falta también lo ponen ahí, ¿verdad? Pero bien. Sin embargo, mis hermanos, quiero decirle algo. Lo más parecido que tenemos nosotros en la actualidad a un pesebre de la época del Señor son las marraneras, donde se crían cerdos, donde se crían marranos, chanchos, si es que algún argentino está acá. No era un lugar para nada agradable. Y por eso me llama la atención que el Rey de Gloria nazca y se ha puesto en un pesebre. Dijo C.S. Lewis hace unos años: hubo una vez en el mundo un pesebre, y dentro de ese pesebre alguien más grande que el mismo mundo. Eso es lo que está aconteciendo acá. Hay un pesebre en el cual nace el Señor y nos muestra eso algo que nosotros no podemos pasar por alto. Mis estimados, hacer la voluntad de Dios no garantiza una vida cómoda. Y el Señor Jesucristo es ejemplo de eso. No solamente por la manera como nació, también por la manera como murió. Hacer la voluntad de Dios no es garantía de una vida cómoda, todo lo contrario, puede ser garantía de sufrimiento. A vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y analizando esa parte, fíjense ustedes que todo lo que se describe muestra la humillación de nuestro Señor. Es decir, Dios se humilló con el simple hecho de hacerse humano. Ya era una humillación grande para Dios, pero siendo humano se humilló aún más por la manera como nació. ¿Por qué nacer en una ciudad insignificante y no en la capital? ¿Por qué nacer en un pesebre y no en una cuna de oro? Dense cuenta de que no es solo la humillación de que Dios se haga hombre, sino la manera como nació ese hombre. Yo creería que, si no todos, al menos la mayoría de nosotros, nacimos en mejores condiciones de la que nació el Rey del Universo. Y esto nos muestra que el nacimiento de el Salvador, de Jesucristo, fue en humillación, tanto como lo fue también su muerte. Y desde aquí nosotros, hermanos, debemos orientarnos a que la palabra del Señor nos enseña que el nacimiento del Salvador se dio con la misma humillación con que murió. Es decir, se esperaría que el Rey llegara lleno de gloria, que tocaran trompetas, que soltaran aromas agradables. Pero miren la humillación de Él. Quizá usted esté pensando, bueno, ¿y a mí en qué me afecta o para qué me sirve saber que Jesucristo fue humillado? Quizá una cita de Corintios pueda ayudarle si tiene esa duda. Según los Corintios 8:9 dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mi estimado, el Señor se humilló para enriquecerle a usted. Pero permítame hacer la aclaración: no para enriquecerlo con comodidades,
no para enriquecerlo con muchos bienes, sino para enriquecerlo con una riqueza que usted jamás podrá conseguir por su propio esfuerzo: la riqueza de tener una relación con Dios. Eso es lo que nosotros vemos según este pasaje que está acá. Dios se hizo pobre, se humilló por amor a usted, para enriquecerlo a usted, porque espiritualmente hablando, todos los seres humanos nacemos en bancarrota, pero el Señor nos enriquece. Y esa es la primera escena que nos presenta para hablarnos de los acontecimientos. Pero viene una segunda escena. ¿Cuál es la segunda escena? Interviene un ángel. ¿Qué ocurrió con esa escena del ángel y el nacimiento del Señor? Pues nos va a enseñar que el nacimiento del Salvador fue anunciado por un ángel. Observen ustedes versos 8 y 9. Había personas en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Qué fue lo que se les presentó? Un ángel. ¿A quién se les presentó? A los pastores. Ahora, observen ustedes que para la época del Señor Jesús, los pastores eran las personas más despreciadas, o una de las personas más despreciadas por los religiosos, tanto que le restringían el ingreso al templo. Pero es ese tipo de personas despreciadas a las cuales les aparece el ángel para darles la noticia de que nació el Salvador. Ahora analicemos un poquito el verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas nuevas de gran gozo? Verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál es la noticia que causa gran alegría? Que el Salvador nació. Pero observen ustedes que no dice: les doy nuevas de gran gozo, que nació un Salvador, sino que el verso 11 dice que os ha nacido un Salvador. ¿Qué indica la palabra os? Que nosotros casi no utilizamos os, nosotros utilizamos les. Es lo mismo. Les ha nacido un Salvador, os ha nacido un Salvador. ¿Quién nos enseña ese os o ese les, como lo utilizamos nosotros? Que el Salvador nació ¿para quién? Para ustedes, para mí, para ustedes. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Nótese que no dice nació el niño Dios, porque nosotros no necesitamos un niñito trayéndonos regalos. Lo que nosotros necesitamos es un Salvador para que nos libere de nuestros pecados, porque no podemos por nuestra propia capacidad. ¿Y quién es ese Salvador? Ahí lo presenta el verso 11. Es Cristo el Señor. Y esa expresión Cristo el Señor es el equivalente a la que encontramos en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos. Cristo el Señor. Entonces, para nosotros esas son clases que se le dan a los niños de escuela dominical. Pero piensen ustedes en esos pobres pastores que estaban allá y lo que está entrando en la mente de ellos. Dios, el eterno Rey, el creador del universo, se hizo humano y ahora es un niño. ¿Se dan cuenta ustedes lo que les dije al comienzo? Que desde el principio la noticia de la Navidad va relacionada con la noticia de la Semana Santa. ¿Se dan cuenta ustedes que el pesebre se analiza a la luz de la cruz de Cristo? Porque no dice nació un niñito, dice nació el Salvador. El Salvador, que es Cristo el Señor. Verso 12: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los pañales de la época pues eran tiras largas con las cuales envolvían al niño, haciéndolo así como un tabaquito. Los hermanos Quicho tienen esa costumbre. Esa es la idea de pañales. No piensen aquí en pañales hoy pequeñitos, no.
largas tiras de tela donde envolvían a los niños. De esa manera pues el niño no se arañaba la cara, y según la costumbre lo hacían para que las extremidades se formaran mejor. Ese era el hábito que tenían en el primer siglo. Entonces iban a encontrar al niño con un tabaquito envuelto en pañales, acostado en un pesebre, el lugar donde comían los animales. Y esas son, si ustedes lo observan, eso es lo que la Biblia describe como noticias de gran alegría. Eso es lo que la Biblia dice, noticias de gran alegría. Miren, aún la vida más triste, cuando llega a conocer a Jesucristo, encuentra razones suficientes para sonreír. Pero no sonreír como un payaso que oculta su dolor interno, sino sonreír como la expresión del gozo profundo que hay en su corazón. Esa es la nueva de gran gozo, esa es la noticia de gran alegría, que nació el Salvador. Y para que sea Salvador, murió por nosotros también, por nuestros pecados. Y además de que el ángel dio noticias de gran alegría, también es necesario decir que el ángel fue acompañado por huestes celestiales. Verso 13 y verso 14, por favor. Y repentinamente apareció con el ángel. ¿Qué fue lo que apareció con el ángel? Una multitud de las huestes celestiales. La palabra huestes que aparece aquí es la que habla de esos ejércitos, de esos batallones de soldados, para darnos la idea de que cuántas huestes eran, cuántos ángeles o cuántos seres celestiales eran. Muchos. Es decir, apareció una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Quiero leer ese versículo 14 en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Oigan ustedes, paz en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Según Hebreos 11:6, ¿en quién se complace Dios? ¿Cómo es imposible agradar a Dios? Sin fe. Es decir, entonces, ¿cuáles son los hombres en los cuales Dios se complace? Porque si Dios se complace en un hombre que nunca peque, pues no se va a complacer en nadie. Todos somos pecadores. Pero Dios se complace en aquel pecador que ha puesto su fe en Jesucristo. ¿Qué indica eso? Que en la época era muy famoso hablar, era muy común hablar de la famosa paz romana. ¿Qué era la paz romana? Que como el gobierno de Roma, el imperio de Roma, conquistó todos esos pueblos, Él los sometió a que le pagaran impuestos y les estableció leyes con las cuales los demás pueblos debían regirse, y ahí hubo una relativa calma, hubo una relativa paz. Pero ocurre algo interesante. Aunque Roma había impuesto la paz, todavía había brotes de guerra. ¿Por qué razón? Porque la paz del ser humano no viene por una acción política. La paz del ser humano viene cuando el hombre, reconociendo sus pecados, pone la fe en Jesucristo para poder estar en paz con Dios. Entonces, cuando el Señor dice paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, no está haciendo un ofrecimiento de paz mundial. Lo que el Señor está diciendo es que le va a dar paz a todo aquel que se haya, permítanme ponerlo en palabras sencillas, que haya aceptado, creído en Jesucristo como su Salvador. Porque esa es la única manera en que el hombre puede disfrutar la paz. Miren, Romanos capítulo 5, verso 1, lo dice con estas palabras: justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la manera de tener paz con Dios? Estando, primera palabra del versículo, justificado. ¿Y cómo logra una persona ser justificada? Es decir, no deberle nada a Dios, ser declarado inocente. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje glorioso que nos dan aquí los ángeles es que el pecador
puede tener paz con Dios. Y eso, mis estimados hermanos, es la enseñanza que tenemos en este segundo grupo de versículos. Que el pecador tiene paz con Dios y pone la fe en el Señor Jesús. Mira, las personas tienen tantas cargas en el corazón y llegan a creer erróneamente que van a estar contentas y que van a estar satisfechas y que su corazón va a estar complacido cuando tengan todo lo que desean. Pero adivina qué, cuando esta persona se pone a trabajar y logra todo aquello que se propuso tener en la vida, logra aquella posición económica, logra aquella posición de reconocimiento, experimenta algo, sigue con el mismo vacío y con la misma insatisfacción que tenía. ¿Por qué razón? Porque la paz no es el resultado de yo tener circunstancias favorables. La paz es el resultado de tener una comunión con Dios a través de Jesucristo. Y cuando esto es una realidad, aun cuando el mundo se me desmorone, yo puedo decir: Jehová está en los cielos, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y puedo disfrutar la verdadera paz, no por ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios en medio de ellos. Esa es la paz que el Señor ofrece, y por eso las angustias de tu alma, de tu corazón, solamente podrán ser acalladas cuando tú, arrepentido de tus pecados, pongas la fe en Jesucristo y creas en Él como tu Salvador. Permíteme repetirte esto: tú vas a estar satisfecho no cuando tus problemas se te resuelvan. Tú vas a estar satisfecho cuando la relación con Dios sea correcta. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos enseña. Por eso el Señor Jesucristo dice que la paz, que Él da la paz, no como el mundo dará. El pecador tiene paz con Dios si pone la fe en el Señor Jesús, no lo olvide. La primera escena están los acontecimientos, la segunda escena el ángel dando el mensaje de que nació. ¿Y cuál es la tercera escena? Pues esos pastores yendo a mirar y a comprobar lo que ya se les había dicho. Por eso en la tercera escena, mis hermanos, es que el nacimiento del Salvador fue divulgado por los pastores. Eso es lo que nos presenta la tercera escena. Fíjense ustedes, por favor, en el verso 15. Nos dice el verso 15: sucedió que cuando los pastores se fueron de ellos al cielo, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos si es verdad lo que nos dijeron. ¿Sí dice eso la Biblia? No. Pasemos a Belén y comprobemos si los ángeles tenían la razón. Tampoco. ¿Qué es lo que sí dice la Biblia? Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Les hago una pregunta: en ese punto de la historia, ¿los pastores ya habían visto al Salvador? Entonces, ¿por qué dicen con tanta convicción: veamos esto que ha sucedido? ¿Por qué razón? Sencillamente porque creyeron. Y esto nos muestra que los pastores creyeron el mensaje. Ellos no necesitaron ver para creer. Ellos creyeron y sabían que iban a ver. Y me llama la atención que no dice esto que el ángel nos dijo, que no dice esto que las huestes celestiales alabaron, sino que termina diciendo esto que el Señor nos ha manifestado. Es decir, que el foco de los pastores no eran los ángeles. El foco, el objetivo de los pastores, ¿quién era? Dios mismo. Esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado. Y además de que los pastores creyeron el mensaje, es interesante ver que los pastores hablaron del niño. Yo quiero que antes de leer los versículos 16 al 19 entendamos esto que ha pasado. Póngase usted en las sandalias de aquellos pastores. Vamos a hacer este ejercicio.
Póngase usted en las sandalias de aquellos pastores. Usted está una noche cuidando las ovejitas, todo muy tranquilo, y de pronto se le aparece un ángel y le da un mensaje. Y tan pronto termina el ángel el mensaje, se aparecen millares, millones, miles de ángeles que comienzan a alabar a Dios. ¿De qué hablaría usted? Dígame si no estaría, no me vas a creer, se me apareció un ángel. Y era mono, alto. Dígame si no nos sentiríamos tentados a decir eso. Pero ahora leamos los versículos 16 al 19 y observemos si los pastores hablaron de los ángeles o de qué hablaron los pastores. Versos 16 al 19. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho. ¡Ah, caramba! Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Yo les quiero preguntar, ¿qué fue lo que María guardó en su corazón que causó maravillas en todos los que lo oían y que fue el único mensaje que dieron los pastores? ¿Cuál fue ese mensaje? Miren ustedes la parte final del verso 17. ¿Cuál fue el mensaje que los pastores les llamó la atención? Y del cual hablaban, y del cual todos se asombraron, y del cual María meditaba las cosas guardándolas en su corazón. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje que le habían dado acerca del niño, que es ese: nació un Salvador. Esto nos debe enseñar, hermanos. Cuando nosotros vamos a compartir la palabra, poco importa nuestras experiencias. Lo que importa es hablar de nuestro Salvador. Las experiencias son solo para ilustrar lo que el Señor hizo en nuestra vida. Lo importante es la obra que describe el Señor que vino Jesús a hacer: salvar a pecadores. Y aparte de que los pastores creyeron el mensaje, los pastores alabaron a Dios. ¿Qué más puede hacer uno después de una cosa tan gloriosa como esa? Verso 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. Aquí hay una secuencia hermosa para compartir el Evangelio. ¿Qué es lo que importa? ¿Cuál es el primer paso para que uno pueda compartir el Evangelio? Según lo que aprendimos en los pastores. Creer. Si yo creo genuinamente, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo voy a hablar. ¿De qué voy a hablar? De esa obra de salvación, de que nació el Salvador, de que murió por mis pecados, de que todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Y como consecuencia de yo creer y de yo hablar, voy a alabar a Dios. Hay una secuencia muy linda de lo que es el evangelismo. ¿Cómo puede hacer usted para que cada día crezca en el evangelismo, para que cada día hable más de Jesucristo con mayor convicción, con mayor pasión? Empiece por creer. Y mi hermano, le aseguro, su boca se abrirá para hablar de Cristo cuando cree el evangelio. Sin duda alguna. Mire, por esa razón anuncia el evangelio donde Dios lo ha llevado. Nosotros nos ponemos a mirar nuestra congregación y dense cuenta que nuestra congregación está conformada por hermanos que venimos de muchas partes del país, no solo por antioqueños. Hermanos que venimos de muchas partes del país. ¿Y qué debemos hacer hacia todo lugar donde nos va desplazando el Señor Jesucristo? Hablar el evangelio, hablar el evangelio, hablar el evangelio. ¿Por qué el Señor te llevó a esa empresa en la cual estás? Para que allá tú le puedas hablar del evangelio a personas que no tienen la oportunidad de oírlo en otro lado. ¿Por qué el Señor te mandó a estudiar a ese lugar donde tú estás? Porque allá van a haber niños, jóvenes, adultos, a los cuales es necesario hablar del evangelio. Es decir,
nosotros no es, y yo quiero que organicemos el pensamiento, nosotros no es que vayamos al colegio, a la universidad, a las instituciones educativas a estudiar. Nosotros vamos allá a compartir el Evangelio y mientras lo compartimos, estudiamos. Y por cierto, damos testimonio de ser de los mejores. ¿A qué vamos nosotros a los distintos lugares de trabajo? Se van a sorprender con este contigo, pero la primera razón no es trabajar. El propósito es compartir el Evangelio, pero para compartirlo con contundencia y con autoridad, pues yo voy a ser el mejor trabajador. No voy a robarle el tiempo a la empresa, sino que voy a ser honesto. Y todos van a ver mi dedicación y mi interés en la empresa y van a darse cuenta que hay algo diferente. Y cuando se me acerquen y me pregunten, ¿usted por qué actúa diferente? Yo les voy a decir, porque Cristo me pasó de la muerte a la vida y ahora yo vivo y veo las cosas de una manera diferente. Y tú también puedes hacerlo. Esa es la idea, mi estimado hermano. Usted tendrá una boca abierta para hablar del Evangelio cuando lo crea, con toda seguridad. Mira, este pasaje que acabamos de estudiar nos ha mostrado cómo el nacimiento del Salvador se dio en unas circunstancias especiales. Un censo, unas ciudades insignificantes, un lugar despreciable para nacer. También nos ha mostrado cómo ese ángel dio un mensaje que fue respaldado por hueses que alababan al Señor, diciendo que tendría más todo aquel que pusiera su fe en el Salvador. Y termina mostrándonos cómo esos pastores, a pesar de el evento tan sorprendente que habían visto, consideraron que más valioso era el mensaje de salvación y por eso hablaron del Salvador nacido. Pero este mensaje que nos habla de la primera Navidad no se da con el fin de enseñarnos a armar un arbolito de Navidad. No se da con el fin de enseñarnos a armar un pesebre bonito. No se da con el fin de enseñarnos a hacer decoraciones luminosas. Ese mensaje de la Navidad que acabamos de estudiar nos enseña que el nacimiento se dio para que tuviera lugar la muerte. Porque Dios, por ser Dios, nunca muere. Por eso se hizo hombre, se hizo un humano, para que haciéndose hombre pudiera morir por nuestros pecados. Yo sé que no es costumbre de nosotros escuchar un mensaje de Navidad en marzo, pero la razón por la cual no es costumbre, hermanos, es porque relacionamos mucho el mensaje bíblico de la Navidad con las fiestas que se hacen. Y el mensaje de la Navidad es no que nació el niño Dios, que nació el Salvador del mundo, que vino para quitarnos nuestros pecados. Mira, si ustedes me dicen ¿cómo podemos resumir en una frase la enseñanza de todo lo que hoy hemos hablado? Yo les diría esta: el Salvador nació para morir por nuestros pecados. Así de sencillo. ¿Para qué nació el Salvador? Para morir por nuestros pecados. Por esa razón, estimado hermano, anuncie el Evangelio tal como Dios lo presenta aquí en las Escrituras. Porque es que hay muchas personas presentando el Evangelio como la fórmula mágica para que se acaben todos los problemas, y no es verdad. ¿Qué es el Evangelio? Que Dios se hizo hombre, vivió una vida sin pecado, murió por los pecadores, resucitó para justificarnos y es poderoso para salvar a todo aquel que cree en Él. Anuncie ese mensaje bíblico del Evangelio. Mira, y por lógica, si la Biblia nos dice que hay un Salvador, es porque hay también una humanidad perdida. Porque donde no hay nadie perdido, no hace falta un Salvador. Por esa razón es que Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿Y cuántos de la humanidad se habían perdido? Toda la humanidad. Todos estamos en la misma condición. La pregunta aquí, estimado amigo, es: si ya tú estás consciente y has reconocido que estás perdido, si ya has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador. Mira, es necesario que tú reconozcas que estás perdido.
Porque solamente aquel que reconoce su pecado va a buscar su Salvador. Así como aquella persona que reconoce que está enferma es la que se va a tomar el remedio. De resto no lo va a hacer. Si yo les digo a ustedes, tómense este remedio contra el cáncer, contra X enfermedad, ¿quién se lo va a tomar? Ninguno, porque ninguno está consciente de tenerlo. Pero ¿qué ocurre cuando se está consciente yo tengo cáncer? Automáticamente me lo aplico. Si tú estás en Cristo hoy acá, es por una razón. No estás consciente de cuán perdido estás. Déjame recordarte unos pasajes bíblicos que te pueden orientar acerca de cuán perdido estás. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí te está describiendo la palabra del Señor. ¿Qué vas a hacer con ese gran problema que tienes? Ven hoy a Jesucristo. Cree en Él como tu Salvador y Él te dará el perdón de tus pecados y la vida eterna que ha prometido a todo el que le cree. Vamos. Señor, agradecemos por tu palabra, agradecemos por Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, y te damos gracias por la manera como tú nos has sostenido. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y Señor, qué humillación al nacer Jesucristo, qué humillación al morir Jesucristo, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que muere en el madero. Y Cristo murió en el madero, en la cruz, por nosotros los pecadores. A los que somos salvos, haznos entender cuánto costó nuestra salvación. Que nosotros podamos recurrir continuamente a la cruz de Cristo y darnos cuenta que el justo se hizo pecado para pagar por nuestras transgresiones. Y aquellos que no te conocen, ábrele sus ojos para que vean su condición de pecado, pero para que también vean al glorioso Salvador. Porque si bien es cierto y nuestro pecado es demasiado grande, también es cierto que el amor de Cristo es más grande y su gracia es mayor. Gracias, Señor, por tu salvación. Amén.